Duarte, el abrazo cordial y afectuoso para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este tráfico de circunstancias, de hechos, de noticias, de análisis, y diría sobre todo de realidades que se empiezan a tomar en el mundo a propósito de las miradas en cómo podemos ver, la situación del caminar, del transitar de nuestro planeta. Y yo creo que acá, Aldo, hay un tema que tiene que ver muy fuertemente con sectores que hoy día tienen de alguna manera sumidos en unas expectativas bastante, bastante disruptivas ya a los sectores particularmente de derecha, y me refiero a Trump, me refiero a Milei, me refiero a personas que han sido ungidas por sus pueblos como representantes por una cierta cantidad de tiempo para solucionar algunos problemas desde la perspectiva de las derechas. En Chile, obviamente también tenemos problemas, porque ahí obviamente tenemos varias derechas, varios partidos de derecha que hoy día se disputan el poder a la vista de que hay un gobierno que tiene pésimas cifras en todos los ámbitos y que se ha mantenido en un 30, 28% de respaldo permanentemente, y con eso no se gana ninguna elección. Y eso de alguna manera avisora o también remarca a las posibilidades que eventualmente tendría la derecha de ser gobierno. Yo quisiera tener una reserva respecto a eso, porque la verdad es que estamos en un año electoral, pero estamos muy lejos de tomar decisiones o que esto sea una decisión claramente, yo diría, conducente. Las derechas en general en Chile están pasando por un momento difícil, ¿ya? Porque viendo, digamos, como animales políticos, digamos, y animales políticos me refiero en el sentido correcto de la función política, del animal político. Como esto huele a carne, ¿ya? Ahí las sanguijuelas, o también, si tú quieres, los leoncitos, los gatitos, ya salen a disputarse un poder que les parece como benigno, como posible, pero no se han dado cuenta de que acá no hay ninguna posibilidad de tener un respaldo, digamos, potente, y claro, al día de hoy, mañana pueden cambiar rotundamente las cosas, si es que finalmente las derechas se mantienen divididas. Y el asunto del poder, claramente, es un tema que de alguna manera, digamos, tapa, ¿ah? O también exacerba cuestiones que son muy importantes, en el sentido de que muchos se van a sentir con un poder para los próximos 4 años, van a poder colocar a su parentela, a sus amigotes y hacer sus negocios en función desde la mirada cómoda del Estado. Y la verdad es que yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión a todos los sectores políticos, pero particularmente hoy día a quien aparece en el papel como el que tendría las mejores posibilidades de ser gobierno el próximo cuatrienio, que es la derecha, particularmente de la centro derecha, con Evelyn Matei a la cabeza. Pero ¿qué está pasando con José Antonio Kast? ¿O qué está pasando con Johannes Kaiser? ¿Qué está pasando con ellos? Con los respaldos políticos, particularmente que tiene hoy día José Antonio Kast, digamos, del Partido Republicano, con muchos concejales, con muchos, consejeros regionales, con alta autoridad, donde tiene un equipo, tiene ya una base mucho más potente para esto, pero con un Johannes Kaiser que se le sube sobre los hombros a Kast y lo desplaza. Por lo menos en las encuestas, y aunque sea, provisoriamente, ganándole en esta última encuesta a Kast. ¿Dónde está el punto, distinguidos auditores y televidentes? Que aquí estamos frente a una crisis gigantesca a la cual nosotros no nos podemos resarcir, ¿ya? Tenemos que entender la situación que existe, ¿ya? Y la verdad es que hoy día estamos en un estado paupérrimo, ¿ah? De lo que es la nación, particularmente lo que es el trabajo. No ha aumentado o no han disminuido, preferiblemente no han disminuido los temas que tienen que ver con, con todo lo que tiene que ver con la forma en cómo se
establecen, los criterios de respaldo a distintos candidatos, distintos sectores. Me explico mejor. Hoy día lo que hay es más bien una lucha por saber quiénes pueden ocupar mejores espacios en la lucha por el poder de los próximos meses, en los espacios de poder. Y claramente se afilaron los dientes, los colmillos, para saber que hoy día, a propósito de lo que pasa en nuestro país, podría hoy día tener la centro derecha o las derechas en general mejores opciones de tener el gobierno. Y quiero decirles algo, pero con una claridad enorme. Eso es falso. Es posible que las derechas no sean gobierno. Y si lo fueran, no van a tener mayorías en el Congreso para poder arreglar los graves problemas que existen en Chile, particularmente los de seguridad y particularmente los económicos. En consecuencia, no canten victoria aquellos que creen que pueden asumir un gobierno el próximo año en marzo o a finales de este año cuando sean las elecciones, porque eso está muy, pero muy lejos de que hoy día efectivamente se haga realidad. Por eso que tenemos ahí una idea de lo que están haciendo las derechas en el mundo. Y cuando uno tiene en el mundo occidental, donde tiene a Donald Trump, un hombre de derecha, sin ninguna duda, el Partido Republicano de Estados Unidos, haciendo una constante, diatriba de lo que es el poder o de lo que son las gestiones, más bien, de relaciones de poder, lo que pasa con Ucrania, lo que pasa en Israel con Hamas, lo que pasa, o sus deseos de tomar Groenlandia, o a lo mejor tomar el canal de Panamá, o subir los aranceles, o sea, cambiando el esquema más central y no respetando los acuerdos que tiene, por ejemplo, con Canadá, nos lleva a entender que algo está pasando ahí, porque creo que a los norteamericanos con Trump le entró el pánico. Y le entra el pánico porque teniendo un país, el más importante del mundo occidental, el de más valor, el que tiene la potencia, económica, militar, diplomática, académica, casi en todos los campos, los inventores de la Internet, de la inteligencia artificial y todo eso, hoy día se ven desplazados y se ven de alguna manera conminados a entender que internamente su país también pasa por problemas muy serios. Entonces, claro, es verdad que en general las democracias pasan por un problema en el mundo, pero cuando uno quiere enfocarse a la situación puntual donde las derechas podrían ser gobierno y Chile es uno de ellos, obviamente esto termina por no calzar, porque en definitiva lo que aquí está ocurriendo es que hay una forma de establecer criterios políticos que de alguna manera establezcan o de alguna manera generen condiciones de situaciones que de alguna manera nos van a afectar acá en Chile. Es obvio que tenemos un problema más que serio. Es obvio que a la luz de las cifras, que a la luz de las consistencias económicas y de la delincuencia y del crimen organizado y todas las cosas que pasan, no sabemos hoy día finalmente podemos o no optar por una situación que mejore nuestras expectativas. En definitiva, aquí tenemos una situación que las derechas chilenas tienen que ver con mucha paciencia y con mucho sentido de ubicación. Acá es verdad que estamos, pasando un pésimo gobierno. ¿Ya? Para nadie es un misterio que esto ha ocurrido así. Es verdad que igual en el pésimo gobierno igual tienen una cuota de poder que ahí se está oscilando dentro del 30%, que eso no les va a dar gobierno. Tienen problemas para la conducción de quién finalmente va a ser si va a ser Michelle Bachelet o va a ser probablemente Carolina Toá, quienes son las personas que asuman la posta presidencial de la izquierda. Pero obviamente aquí hay que tener un cuidado fino, ¿ya? En el sentido de que claramente un próximo gobierno, por ejemplo, de Evelyn Matei, no le sirve de nada ganar el gobierno si no gana el Congreso. Y eso, obviamente, es una tarea de las derechas que hoy día
peleándose por ahí el pedacito de carne, ya van a buscar, digamos, justamente dividirse como ya pasó. No nos olvidemos que el segundo periodo de Michelle Bachelet se debió justamente a la división de las derechas. Y ya ha pasado en otras oportunidades. Le entra así como un ánimo incandescente, ¿ya?, de saber cómo lo van a hacer y cuáles son las condiciones para poder acceder a una parte del poder y con todo ello a las prebendas del poder. No hay ninguna duda de eso. En consecuencia, aquí, distinguidos auditores, lo que está pasando en la interna de nuestro país es un asunto que hay que reflexionar, porque a mí me da la impresión que la política en general, los partidos políticos, los liderazgos políticos se pierden en esto, ¿ya? Es verdad que nosotros en Chile podríamos estarnos mirando el ombligo, es decir, lo que pasa acá, pero si no tenemos una mirada internacional de lo que hoy día está ocurriendo efectivamente, ¿ya?, donde hay un remesón completo a la geopolítica del mundo, a lo que está pasando en Europa con esta amenaza rusa, donde Estados Unidos le acaba de quitar el respaldo a Ucrania, a Zelensky, ya prohibiendo cualquier tipo de situación militar que, digamos, que defienda a Ucrania, y haciendo buenos negocios con su colega y digamos, y amigo Putin en Rusia. Ya, creo que ahí empieza a haber unas circunstancias que nosotros, para la interna chilena, si no tenemos claro lo que está pasando afuera, porque mañana perfectamente podríamos tener un problema claramente de subvención o imponernos mayores impuestos al cobre que importamos a Estados Unidos. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué nos hace pensar que no va a ser así? Sin duda, o lo que ha pasado o sea, y es más, nosotros tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, como lo tiene Canadá. Pero miren cómo le subió las tasas. Entonces, ahora, todo eso externo influye en lo interno, claramente. ¿Y estamos preparados para esos escenarios? ¿Usted ve conversando o hablando a los principales líderes del país, líderes políticos de nuestro país, qué es lo que va a ocurrir con eso? Si pasara, ¿qué vamos a hacer? En consecuencia, yo creo que ahí nos falta una situación a la cual nosotros tendríamos que estar bastante más atentos. Y las derechas que huelen o que sienten que el poder les podría venir, yo les digo que no confíen en ello, porque las cosas en general pudiesen cambiar, pero un gobierno de ese signo, sin el respaldo de un Congreso potente, va a valer hongo. Así como hoy día no tiene respaldo Boric en el Congreso, porque ni en la Cámara ni en el Senado tienen mayorías. Eso es lo que pasa cuando se gobierna con congresos que no perfilan los programas, digamos, de sus candidatos presidenciales o de sus presidentes finalmente. Lo que hay que tener también en consideración es que cuando, en la medida que avancen estas situaciones, estas correlaciones de fuerza en las derechas y también en las izquierdas, pero particularmente hoy día quien se huele que podría ser gobierno, probablemente, insisto, creo que falta yo diría, una oportunidad para empezar a conversar seriamente de cómo vamos a salir de este problema en Chile, particularmente del problema que hoy día que nos afecta, que es que se nos acabó la plata, no hay plata, el gobierno que venga no tiene absolutamente ningún recurso y está endeudado hasta por sobre la cabeza. La principal empresa chilena mundial de cobre, ya como es Codelco, con toda su producción no alcanza para pagar los intereses de la deuda, los intereses, ¿para qué vamos a hablar de capital? Entonces eso debiera llamarnos la atención, y sobre todo porque nos excedimos en el gasto y en la contratación de personal para el Estado, que todos sabemos que de ahí no se produce nada. Y sobre todo teniendo a organismos del Estado como aves rapaces encima de lo que se mueva o que pueda producir un peso para quitárselo, para impuestos internos, Tesorería General de la República,
patente y todo lo que tenemos que hacer nosotros, que cada vez que compramos algo, compramos una casa o un vehículo, finalmente, si usted se compra un vehículo, distinguido auditor y televidente, y no paga la patente, le sacan un parte. Si usted se compra una casa y no paga los impuestos, las contribuciones, le quitan la casa. ¿De qué propiedad estamos hablando cuando es el Estado, el abusivo, el que toma todas las condiciones para poder generar y sacar plata de donde pudiera verla, a objeto de seguirla gastando en estupideces y en malos proyectos públicos, en políticas públicas? Eso es lo que, a mi juicio, al menos, distinguidos auditores, debe conmovernos para llegar a la hora de qué van a hacer y qué van a plantear. Porque obviamente tenemos un problema más que serio. Y pareciera ser que no nos damos cuenta de la seriedad del problema. Y parece que tuviéramos claro que todo lo que hemos ofrecido para recientemente, lo que hicimos con las jubilaciones, etcétera, no tenemos plata para eso si no crecemos. Entonces, claro, se van a empezar a pagar próximamente las primeras jubilaciones, etcétera, como un gallito de aporte al apoyo político, para comprarse un votito. Pero les digo que para continuar con eso, y si no hay un crecimiento del orden del 4% hacia arriba, vamos a tener un problema más que serio, porque no vamos a tener de dónde sacar recursos. Y eso obviamente debiera ser lo que mueva a la clase política para poder entender lo que pasa, con un castigo ejemplar a quienes desde el Estado, robando, se vayan a la cárcel. O sea, hoy día todavía tenemos las platas ya del Frente Amplio o de Revolución Democrática, que creó las famosas fundaciones truchas, ya que todavía no devuelven ni un peso. Y eso, hoy día claramente, cuando uno lo recuerda, dice, oiga, pero mire, fíjese lo que está pasando. Y esa es la realidad, pues. Se pasó la vieja, ya no es noticia, ya estamos frente a un problema serio. ¿Qué hacemos para solucionar el problema, por ejemplo, de estas tomas en campamento? Que la gente se va a vivir ahí no para pasear. Esas no son segundas ni terceras viviendas, o sea, por necesidades. ¿Cómo vamos a solucionar aquello sin crecimiento? Entonces, cuidado, porque aquí lo que no observan, particularmente algunos pueriles de la política, esos niños que ven cómo se mueve el enjambre de la política, pero no asumen las consecuencias que tienen, para quedarse con una cuotita de poder, ganar plata fácil. Pucha, que fácil ganarse la plata en la política, ¿no es cierto? Muy fácil. Y sobre todo, porque en definitiva no hay un argumento de peso en la sociedad chilena que recojan los partidos políticos para hacerla posible. Hoy día estamos frente a una manganada de irresponsables, por supuesto, salvo honrosas excepciones, porque hay personas muy buenas en la política. Lo que pasa es que son muy poquitas. Es el drama. La gran mayoría son, digamos, sátrapas del poder. Pero por sobre todo, cuando nos afecta la situación más interna, es cuando todos debiéramos ponernos de acuerdo a ver qué hacemos. En el mundo de la política, distinguidos auditores, cuando se empiezan a observar algunos signos, nosotros estamos ya poniendo atención en qué es lo que va a pasar con eso. Porque cuando empiezan las tratativas, cuando usted ve que esto se hunde, ya que no hay claridad, aparecen estos señores ya como encantados de la vida, pensando que pueden ir por sus propios deseos personales a la política, sin querer solucionar los mayores, digamos, los inconvenientes de verdad, sin poner atención a cuestiones que hoy día tienen que, digamos, que conducirnos a un estado que de alguna manera se precie de algo mayormente, digamos, razonable, de ejercer un poder bajo una situación económica paupérrima. ¿Qué poder puede ejercer si no tiene recursos para poder generar condiciones de crecimiento en Chile? ¿Cuál podría ser la sonrisa que emana de las clases políticas para entender que o no entienden que están en una cloaca, que tenemos los pies hasta más arriba de la tusa, más arriba de la cabeza, lleno de barro, porque finalmente hicimos las cosas mal?
¿Dónde están nuestros dirigentes que fueron capaces de advertir con mayor precisión, como lo hacemos acá en Razones de Estado, lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo en nuestro país si no se corrige lo que está pasando? Y finalmente, y con esto terminamos, distinguidos auditores, es que vamos a hacer nosotros. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a las circunstancias de ir a votar para cambiar un poco el panorama y esta vitrina y esta postal de la política que tenemos hoy día, que dado como hoy día se están planteando, claramente no dan el ancho para suponer situaciones que van a querer, obviamente, o que van a requerir de una conducción muy fuerte, muy potente, para reencauzar a nuestro país en los afanes del crecimiento necesario, pero también que lleguen al poder personas que entiendan de lo que hablan y particularmente que tengan la experiencia necesaria para no seguir hundiendo a nuestro país tal como está hoy día, pero con la mirada de que podemos salir adelante si finalmente hacemos lo correcto, lo adecuado, para poder entender todos, los de allá y los de acá, los amarillos, los rojos, los colorados, lo mismo, pero que entiendan en la para que está. Porque hay un subfactor que hay que entenderlo. Hay un factor ideológico que le interesa la quiebra del Estado. Y eso no lo pierdan nunca de vista. Hay intereses políticos, reitero, ideológicos, que le interesa la quiebra del Estado. Y lo han hecho espectacularmente porque lo están consiguiendo. Y eso, distinguidos autores, es un tema que no puede salir de su retina ni de su mirada, porque a mi juicio ese es el problema. No nos hemos dado cuenta que ideológicamente se está haciendo lo correcto para quebrar al Estado. Aldo. Exactamente, don Percival, ciertamente un tema que merece análisis y que merece una revisión mucho más en profundidad, tomando en cuenta la inminencia de la carrera presidencial y tomando en cuenta también los nombres que empiezan a proponer los partidos políticos y también a la espera de lo que puede significar el inicio de la carrera desatada ya con el nombre de Carolina Toá sobre o debajo de la mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estimados amigos, auditores y televidentes, y nos despedimos hasta una próxima edición de Razones de Estado junto al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Buenos días, don Percival. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta mañana.